A ver ahora, ¿mejor? ¿Sí? Bueno, digo podéis relajaros porque no voy a cantar ni a contar. Para eso tenemos hoy a gente absolutamente acreditada. Me estoy acordando de que en realidad hoy tendría que estar el maestro Ortiz Nuevo aquí diciendo algo, no yo, pero me estoy acordando de una anécdota. Hace unos años estábamos en el centro penitenciario Málaga 2, o sea, la cárcel que hay aquí al lado, y nos encontramos con alguien que nos conocíamos y tal. Y alguien le preguntó, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, pues nada, que yo he dado un trompezón. El caso es que en el caso de Ortiz Nuevo también ha dado un trompezón y por eso no puede estar hoy aquí. No es que esté en el centro penitenciario Málaga 2, pero sí se está recuperando de haberse dado un golpe y tal en un brazo y está en Sevilla. El caso es que esto que hoy va a suceder, tenía que suceder con motivo de la Feria del Libro, para lo que agradecemos muchísimo la acogida de la bibliotecaria, del concejal de Cultura y del Ayuntamiento de Archidona en general. Y tenemos un placer tremendo. Es esta conexión de la Biblioteca Flamenca de Archidona con lo libresco y con lo flamenco. Hablando con Ortiz Nuevo, nos sugirió la posibilidad de hablar de flamenco y de radio, que además tenemos ahí un museo de la radio fantástico. Que os invito e invitar a todo el mundo a que lo visite. El caso es que, además de tener esta referencia bibliográfica, que está en la Biblioteca Flamenca de Archidona, tenemos al autor de ese libro, Ildefonso Vergara Camacho. Quiero ser muy breve, pero Ildefonso, yo lo he resumido previamente con él, lo he pactado con él, decir de él que es sobre todo un periodista, un profe y sobre todo un flamenco. Y entonces el valor del flamenco está en eso realmente, cómo se va imbricando en diferentes terrenos, en la filosofía, en la antropología, en la historia y también en el periodismo y en la radio. En ese sentido, Ildefonso tiene que contarnos una historia que no sé cuánto pesa. 2 kilos. 2 kilos. Pues tenéis 2 kilos de historia para leeros. Como solemos hacer además nosotros, esta cosa de hablar de libros y de contar libros también merecen la pena ser cantados. Siempre lo hemos pensado así, ¿no? Y para esta ocasión, pues contamos con el fantástico Antonio Campos, con el que hemos contado aquí en Archidona unas cuantas veces y siempre nos ha satisfecho tanto. Antonio Campos, por aquello de hablar de libros, además de cantador flamenco, multiinstrumentista, en fin, pensador del flamenco, también es escritor. Os recomiendo algún libro suyo que merece la pena leerlo. Y acompañando a Antonio Campos, pues tenemos un chavalillo que se llama David de Ana, y al que conocemos desde que era chiquitillo. Ahora ya está en una edad de llamarlo Don David, por cómo toca y por lo que toca, en fin, y la verdad es que no esperábamos menos. Entonces, siempre quiero que reconozcamos que hay un placer en el hecho de juntar los libros y juntar la música y juntar el flamenco. Y en este sentido hoy hemos cerrado un círculo. O sea, tenemos un gran libro, un gran autor hablando de su libro, un cantador maravilloso y un guitarrista extraordinario. Yo os pido así de antemano un aplauso para ellos.
este de aquí, tú dices que se escucha peor. Te voy a dejar este. A ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No se escucha, ¿no? Vale, pues este. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, pues nada. Gracias, José Luis. Yo estoy encantado de estar aquí. Ya anoche me dijo el maestro, el poeta, dice, hermano, estoy herido, no voy a poder acompañarte. En fin, está con el brazo, bueno, pues que se recupere pronto. Yo encantado de estar aquí en su pueblo con todos ustedes. Y os cuento muy brevemente estos 2 kilos de libros. 2 kilos que tienen 1080 páginas, que tienen 700 y pico de imágenes, que tienen 200 y pico también código QR, que te pueden llevar a sonidos inéditos, muchos de ellos, entre otros. Estaba hablando antes con alguno de vosotros. Hay una entrevista que le hace Iñaki Gabilondo en 1984 en homenaje a Enrique el Cojo, en presencia del poeta José Luis Ortiz Nuevo, contando las 1001 historias también de Enrique el Cojo, ¿no? Enrique se reía con las cosas que José Luis le decía. Propone una calle para Enrique el Cojo. Enrique el Cojo muere poco después y le pusieron, en efecto, la barriduela Enrique el Cojo allí en su academia. Además hizo un programa de radio exquisito porque le iba poniendo sonidos de Pastora, de Mairena, de Vallejo, y cada cante, cada palo, cada estilo, cada cosa. Enrique el Cojo, que apenas oía porque estaba medio sordo, pero descifraba con su genialidad cómo la danza se podía adaptar a aquella música. Precisamente a un día después del Día Mundial de la Danza, que fue ayer, ¿no? Y decía Ortiz Nuevo, dice, a ver cómo explico yo esto. Un hombre que es calvo, bajito, gordo, cojo, sordo, y tenía todas esas virtudes, entre comillas, y después era un excelente coreógrafo, bailador, que se ganó la vida y el respeto y la admiración de muchos artistas a los cuales preparó y en su academia, y mucha gente de la alta sociedad que también tenía relación con él. Bueno, es una de las pequeñas anécdotas que cuento en ese libro. Bien, esto viene muy rápidamente de una tesis doctoral de un programa que hizo la Universidad de Sevilla y tuve la oportunidad de acogerme a él. Es multidisciplinar porque habíamos gente, había médicos, abogados, periodistas, publicitarios, guitarristas, gente que habían tenido la licenciatura de danza. Era multidisciplinar y nos dio la oportunidad de hacer una tesis doctoral, y una de las primeras que se hizo de este programa fue esta que presenté sobre el flamenco y la radio. Se llama Fuentes y Análisis Historiográfico. Fuentes porque tuve que construir, que ese fue el reto más grande que me enfrenté, la fuente, es decir, no había un estado de la cuestión, no había dónde acudir, no había estudios serios hechos sobre la historia de la radio y el flamenco, ¿no? Y ese fue el reto. Yo que trabajaba en la radio desde muy joven, y ese fue el reto que me enfrenté, ¿no? Mi afición del flamenco y mi profesión en la radio, de buscar el origen y el porqué de todo esto. Y bueno, sin ir más lejos, empecé a trabajar y, como dice Humberto Eco, que investigarse, porque tiene un libro sobre cómo ayudar en una tesis doctoral, y decía que a investigar se aprende investigando. Pues aquí hubo que remangarse e irme a las fuentes orales, a hablar con las personas que habían vivido todo esto y a meterme en las hemerotecas y a buscar y a buscar y a buscar, y después de muchos años pues salió esta obra. No deja de ser otro trabajo. Es verdad que se ha agotado, ahora lo va a estar reeditando la Universidad de Sevilla, se va a hacer una versión online para que se pueda adquirir online en breve, y además la novedad, que también lo estaba contando, que es la primera vez que la Universidad de Sevilla hace un acuerdo con la ONCE para hacer un libro en braille con descripciones de las imágenes. Son 700, 800 imágenes, y aquellas personas que no pueden ver las van a poder ver a través del braille por las descripciones que se hacen de ellas. Bueno, yo estoy muy contento con el resultado, lo he presentado ya prácticamente en todos los sitios, y aquí está, ¿no? Esto, ¿por qué viene? ¿De cuándo nace? Bueno, la radio ha cumplido ahora poco 100 años, ¿no? De hecho, el libro se llama 100 años, se presentó en un congreso que hubo en Barcelona sobre los 100 años de radio, ¿no? Un congreso internacional, y bueno, me encantó hacerlo en ese marco, y además me di mucha prisa para que así estuviera, porque la cantidad de revisiones que tuvo que tener, porque es una obra que está dentro de una colección de la Universidad de Sevilla que está premiada, tiene un catálogo internacional que le exige una serie de requisitos, y entonces las exigencias eran enormes,
pero bueno, yo encantado, yo todo lo que sea exigirme para hacer un trabajo cuanto más pulcro mejor, y ahí está, ¿no? Y es fruto del esfuerzo, no es otra cosa, no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a entrevistar a gente en la radio, muy joven, me acuerdo que entrevistaba a unas señoras que hacían en un pueblo de la provincia de Sevilla, en Carrión de los Céspedes, hacían un bordado, estaban bordando una obra y aquello era apuntada, minúscula, y a mí me parecía aquello infinito. ¿Cuándo iban a acabar aquellas señoras aquel trabajo que estaban haciendo? Y me decía que era paciencia, labor y entrega, ¿no? Y entonces, y el talento, porque era una obra de arte en definitiva. Y yo cada vez que empezaba a hacer esto me acordaba de aquella señora, si se llevaban años para terminar aquel trabajo, ¿por qué no iba yo a terminar esto, no? Y era echarle horas de trabajo y de dedicación, en definitiva, como todo en la vida, ¿no? A base de esfuerzo y de constancia se consiguen las cosas. Muchas horas en hemerotecas y bueno, y aquí está el resultado. Vamos al grano. Los años 20, cuando nace la radio en España, y me ha encantado ver el museo que tenéis aquí, había una fiebre por todos los inventos que se hacían que tenían carácter eléctrico, es decir, la electricidad comercializada comenzaba a tener mucha fuerza al principio de los años 20 y constantemente había inventos de cualquier otra característica en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y inmediatamente esos inventos se transportaban a otros lugares, podía ser en Estados Unidos, en Londres, en Roma o en Viena o donde fuera, y en España casi de forma simultánea todos esos inventos se acogían, y la radio fue uno de ellos. La radio funcionaba gracias a la electricidad, que consumía mucho, e inicialmente en aquellos años eran estaciones radiofónicas. En España comenzaban a conocerse como telefonía sin hilos o telegrafía sin hilos. De hecho, en la prensa de la época se aparecía como radiotelefonía, TSH, telefonía sin hilos, y ahí empezaba la programación. Los primeros años había tal afición a la radio, de hecho, hubo un movimiento de las vanguardias de los años 20 en Europa y en España en particular que se llamó los sin-hilistas, sin hilos, sin-hilistas. Estos señores aficionados eran aficionados a la filosofía que en sí creaba los nuevos inventos que venían con aire de Europa, aire de modernidad, y la radio era uno de ellos, y además con una fiebre por la construcción de los aparatos. Ahí hemos visto esos aparatos de mueble que habían en esos años 20 en las casas. Era evidentemente un artículo de lujo, no todo el mundo podía tener en su casa un aparato de eso en aquella época. Había que pagar impuestos de radioaudición, que en el libro presento, no sé si he hecho alguna, sí creo que sí, ahora lo veremos, y entonces pues, mira, veis los anuncios de la época, de la prensa, anunciando los componentes radiofónicos. Ahí hay una pequeña radiotelefonía, se llamaba, un pequeño anuncio de cómo se anunciaba la radio. La radio inicialmente no tenía tantas horas, fíjense ustedes el caso, por ejemplo, en Madrid hay varias emisoras que abren estaciones radiofónicas como se le conocían entonces y no podían emitir al mismo tiempo, en simultáneo, porque había interferencias, no había una tecnología que permitiera que dos emisoras tan cerca pudieran emitir a la misma hora. Y la solución fue que cada 2 horas emitiese una de ellas, de 13 a 15, de 15 a 17, de 17 a 19, y así hasta que... Y esa fue la solución, hasta que la tecnología permitió, mediante lámparas, elementos, que pudieran emitir al mismo tiempo, ¿no? También otra de las curiosidades que tenía la radio en aquellos años era que había una autoconstrucción. Las grandes empresas que montan las estaciones radiofónicas eran industriales que vendían componentes de radio. No se concebía la emisión radiofónica como un medio de comunicación, sino como un elemento para ellos vender los aparatos radioeléctricos. Evidentemente esa empresa duró poco tiempo, porque en el fondo lo que perduró fue aquellos que apostaron por los contenidos, que vieron el potencial que tenía como medio de comunicación. Ese fue el caso de Unión Radio, una compañía que crea en 1925 Ricardo Urgoiti, que era de una familia naviera del norte, propietario de papelería española, de Espasa, de periódicos, eran editores, y este joven ingeniero que había estudiado en Estados Unidos hace en España, es el director general de aquella compañía de Unión Radio, que es el antecedente de la cadena SER.
Lo que pasa es que cuando viene la guerra civil tuvo que exiliarse, el Estado la expropió, después la cedió a otros empresarios, etcétera, etcétera, y ya fue Sociedad Española de Radiodifusión, pero anteriormente era Unión Radio, esa misma empresa. Bien, uno de los aciertos que hizo fue asociarse con la Institución Libre de Enseñanza y con la Generación del 27, para que ustedes me entiendan. De hecho, fue el que patrocinó la primera publicación de libros de poesía de la Generación del 27, y muchos de los componentes de aquella generación fueron los responsables de los contenidos de Unión Radio, los responsables de la música, los responsables de la poesía, los responsables de distintos programas que se hacían entonces. La radio en su principio, como decía, eran 2 o 3 horas, era todo en directo, tenían en la nómina una orquestina o un señor que tocaba el piano, u otro que hacía zarzuela, u otro que tocaba el violín o la guitarra o el flamenco, que ahí es donde vamos. El flamenco tiene la curiosidad de estar en las emisiones radiofónicas de este país como novedad, es decir, la radio en España se estrena con flamenco. Fíjense en la curiosidad. Radio Ibérica, que no fue EAJ1, el EAJ, que era el distintivo de las emisoras que se usaban en España, el número 1 lo tiene Radio Barcelona, como la más antigua administrativamente, porque fue el 14 de noviembre de 1924, le dieron la licencia, pero anteriormente en Madrid había otra emisora que había funcionado, que era Radio Ibérica. Y Radio Ibérica recojo en la prensa, yo creo que lo pongo aquí, ahora explico, volvemos atrás. Bueno, no me importa. Recoge la prensa de la época que había traído los artistas del colmado Los Gabrieles de Madrid. Entonces actuaba Gabriela Ortega, su hermano José, que era Mailaure, el Niño de los Lobitos, Ramón Montoya, entre otros, ¿no? Y estos mismos intérpretes, artistas, los metieron en una habitación con un micrófono de esos muy grandes que había antiguamente para que cantaran. Cuenta en un libro que escribe Luis Escurra en los años 70, que fue director de Radio Nacional, que le contaba un técnico que vivió aquello, que dice que a los artistas flamencos les costaba trabajo cantar delante de un micrófono en un salón que era el locutorio de la época, ¿no? Un micrófono así muy grande que había, y que le costaba trabajo, que tuvo que salir a traerle una botella de manzanilla para que ellos se animaran. Eso cuenta en la entrevista. Bueno, pues la primera emisión que recoge la prensa es Radio Ibérica. En España se inaugura con flamenco. Después ocurre también en Radio Sevilla, en Radio Cádiz, en Radio España en Madrid, que fue otra emisora que se abrió después, que estuvo muchos años funcionando, también se inaugura con flamenco. ¿Por qué esto del flamenco? Podían haber cogido otras músicas, que también las hubo, pero el flamenco formaba parte del medio ambiente cultural de las capitales españolas. Y de hecho había también una gran discografía de flamenco en los años 20. Yo he analizado los catálogos de publicaciones de discos de esa década y había una riqueza de flamenco enorme, de Manuel Torre, de Vallejo, hasta Antonio Rangel, de un montón de artistas que entonces vendían muchos discos de flamenco. Ahí después veremos un anuncio de la época donde Carlos Gardel estaba de moda, pero también estaba de moda Vallejo y estaban de moda todos los artistas flamencos. Esto que muestro aquí al lado son unas portadas de revistas que vienen un poco a reflejar esa afición que había por la telefonía sin hilos de la época. De hecho, hay una revista que es el órgano emisor de Radio Ibérica, que se llama TSH, ¿ve? TSH, y otras Ondas, que era de Unión Radio, otras eran de empresas que vendían revistas especializadas en emisiones radiofónicas. Además, había una cuestión que una normativa europea obligaba a las estaciones radiofónicas a enviar con 8 días de antelación la programación que iban a hacer a la prensa. Entonces la publicaban y había revistas especializadas solo en publicar la programación del radio, el teleprograma de la época, digamos, ¿no? Y además era una revista social con bastante prestigio, como es el caso de la revista Ondas, que además era la forma también de financiarse, porque todavía la publicidad no estaba. Y entonces había una gran afición a la radio, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros números de la revista Ondas, con la portada de Carmen Vargas, que era una bailadora sevillana, que va a actuar en una audición, como vemos ahí, regional. Ahí tenemos cantando a Pavón, pone cantante, y Ramón Montoya. Me llamó mucho la atención porque uno de los grandes investigadores que hay en España de la radio es Armand Barsebre, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona,
catedrático, y yo verdaderamente he investigado bastante su obra para documentarme de esto que estoy hablando ahora también, ¿no? Entre otros. Y pone en su libro, dice, y cantó en esa emisión el insigne Tomás Pavón, hermano de la Niña de los Peines. Y a mí aquello no me cuadró. Y después con el tiempo comprobé ya por la prensa que en efecto no se trata de Tomás Pavón, que era muy raro que Tomás Pavón se fuera a Madrid a cantar una emisora de radio, porque él no salía de Sevilla y de cantar, y en todo caso cuando grabó fue cuando salió, pero poco más. Este era Pavón, un cantador de 12 hermanos, que es un pueblo de Sevilla, que se llamaba Manuel Pavón, que era de la corte, digamos, entre comillas, de don Antonio Chacón. Era un cantador que estaba de moda en la Yes Society de la época, ¿no? En las clases aristocráticas, y tenía mucha fama, le cantaban los reyes, etcétera, etcétera, y digamos que era un alumno o un pupilo de don Antonio Chacón, de ese estilo de cante, no tenía nada que ver con... Y tuve la suerte, vino a la presentación, a la conferencia que di en el Congreso Internacional, con el libro, con motivo de la publicación del libro, vino Armand Balsete y tuve la ocasión de contárselo. Digo, mira, una anécdota que no tiene importancia ninguna, pero que este no era el hermano de la Niña de los Peines, que tú lo sepas. Bueno, aquí tenemos lo que he dicho antes, en Unión Radio, a Manuel Machado con Andrés Barrio, el guitarrista granadino, que era un guitarrista de clásico. Está recitando uno de sus poemas, Federico García Lorca, que intervenía bastante con sus obras de teatro y poesía en la radio. Y aquí debajo está Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los personajes, como saben ustedes, este es uno de los personajes más significativos de las vanguardias de esa época, de esa generación que era algo mayor que el resto de los poetas. Y su greguería, su obra, la lleva a la radio hasta tal extremo que fue uno de los personajes, y él siempre estaba ligado al flamenco. Fíjense que ahí actúa intervención, canto andaluz, tercera, Niño de Marchena, interviene Ramón Gómez de la Serna, y así lo hizo durante muchos años. Además era un personaje que hizo la primera vez que se hace una unidad móvil, como ahora se le llama, que es sacar la radio a la calle, pues él iba con unos aparatos de grabaciones, se iba a la Puerta del Sol y entrevistaba a la señora que vendía en lotería, o que hacía buñuelos, etcétera, etcétera, porque era un innovador. En la radio solo hablaban catedráticos y había música. Bueno, de hecho, eso que no lo he dicho antes, que la radio era el 95% del tiempo era música. Y la música era básicamente música culta, música clásica, y algo de bandas de música, de zarzuela y algo de flamenco. Y para usted de contar, era básicamente, había algunas horas de noche al foxtrot, al jazz, prototipo de jazz de la época, etcétera, etcétera también, pero era básicamente lo que tenían. Lo que pasa es que era una selección de música, o bien en directo, o bien ya después, a partir de los años 30, que se institucionaliza el uso del gramófono eléctrico a través de los discos. Bueno, sigamos. ¿Qué estaba de moda? La radio es un reflejo de la moda del tiempo, ¿no? Y con el flamenco, si de moda estaba la ópera flamenca con Angelillo, que ahí está Vendrine, que fue uno de los artífices de la ópera flamenca, un cartel que pongo de la Plaza del Toro de Cádiz, de los artistas que estaban en esa época, pues eso es lo que hacía la radio. Aquí también tenemos un recorte de un concurso que organiza Unión Radio en 1925, y empieza la moda de los concursos en las emisoras. Fue a raíz del concurso de Granada del 22, y esa estela de los concursos la sigue después la radio. Y de hecho hasta hace poco tiempo había concursos en las emisoras de radio, ¿no? Aquí este concurso lo gana Eduardo Chata, que era un cantador de Madrid, y donde actúa Angelillo también, pero no ganó ni además ni mucho voto tampoco, ¿no? Actuaron más de 25 cantadores de la época, y este era el cupón que venía en la revista esta que hemos estado hablando, Revista Ondas, que era el órgano de difusión de Unión Radio, donde los oyentes podían votar, podían enviar por correo su voto al cantor que fuera. Aquí tenemos ejemplos de cómo estaba en Málaga, en Radio Málaga, en una emisora en catalán había cante flamenco, la revista Ondas en su portada ya está hablando que va a haber flamenco. Aquí tenemos uno de los escritos en 1927 de Ramón Gómez de la Serna, con su greguería, explicando que el flamenco la radio vibra con el flamenco, y un dibujo que él mismo hace ilustra este tema. Es muy, muy interesante contextualizar esto. Estos eran unos concursos que se hacían en Radio Córdoba, aquí estamos. Mira,
esto que está aquí es muy gracioso. Ahí tenemos a Estrellita Castro con Sabica y a Carmen Amaya con su familia, que taconeaba en esa tarima, y esa tarima era lo que el sonido que emitía la radio, ¿no? Sabica y Estrellita Castro están en Radio San Sebastián y Carmen Amaya es en Madrid. Y la otra fotografía del negro con el saxofón era un personaje que se hizo muy popular en las emisiones radiofónicas de los años 30. Se trata del negro Aquilino, hasta tal punto que este señor solo se anunciaba como el saxofón humano, otras veces lo anunciaba como el Vallejo del saxofón, porque su número estrella era tocar las medias granadinas o los fandangos de Vallejo con el saxofón. Bueno, pues metía en las ventas 14.000 personas. Yo he constatado en la prensa cómo un saxofonista podía meter, y entonces grababa discos, actuaba en las emisoras de radio y era muy popular. Él llegó aquí a España con una banda cubana, hacían jazz, hacían todo tipo de música, pero se vio aquí el potencial que tenía el flamenco y se especializó y fue un personaje enormemente popular. Después volvió a Cuba. Y ahí tenemos un facsímil de un librito de unas emisiones radiofónicas en Valencia de Fernando Llull, también en el año 34, reivindicación del cante hondo. Ejemplo de flamenco en Viena, de flamenco en Rabat con Vallejo, o esto que me encuentro eso fue una de las casualidades, ¿no? que como decía Picasso, la inspiración le viene pero trabajando. Pues bueno, yo la encontré trabajando en la hemeroteca municipal de Sevilla, El Liberal, que es un periódico que se editó desde final del siglo XIX hasta 1936, que ya con la guerra desaparece. Cuando era director todavía José Laguillo, Galerín le hace una entrevista a Pepe Pinto. Hizo muchas entrevistas a muchos cantadores, está en la portada de un periódico así de grande, ¿no? de la sábana que había entonces. Y entonces Pepe Pinto se queja que cuando va a cantar a los sitios, la gente le dice que eso que está cantando no, que cosas nuevas, que eso ya lo han escuchado en la radio, y que la radio no le paga ni una peseta y que tiene que contratar a poetas nuevos para que le hagan repertorio, y que no había derecho, que en Sevilla iba andando por cualquier esquina y iba cantando La Niña de los Peines y que ellos no recibían ni una peseta. Como saben ustedes, Pepe Pinto fue el marido de doña Pastora, La Niña de los Peines. Bueno, esto era lo que... Mira, Lola Cabello, la trinitaria, era de Málaga, se fue muy joven a Barcelona a una exposición universal a cantar y allí se quedó y era la cantadora oficial de Radio Barcelona, de AJ1. Cantaba prácticamente todos los días y ella se quedó en Barcelona y aquí está cantando en 1935 en una fiesta de final de año en una emisora catalana, que además hablaba solo en catalán, pero la artista y la estrella de la noche era una cantadora flamenco. Cantaban los fandanguillos que se cantaban en la época. Os pongo un pequeño ejemplo y así bebo agua. Eran los fandanguillos que estaban de moda en la ópera flamenca. Y aquí viene la irrupción, es decir, ya toda esa brillantez, todo ese desarrollo, toda esa riqueza cultural que había en España se acaba. 1936, golpe de Estado, durante 560 noches secuestra los micrófonos de la radio, fue Radio Sevilla. A partir de ahí todas las emisoras tenían la obligación de dar, de la España Nacional, tenían la obligación de dar las arengas envenenadas que el general golpista hacía.
no tienen desperdicio, no lo voy a poner para no ponerle a usted el cuerpo humano, y esto es una auténtica burrada, parece mentira que eso haya ocurrido en España, pero la historia es así, desgraciadamente, y después la prensa recogía los discursos. Los discursos era, este que traigo aquí en concreto, era cuando le decía a los... Bueno, mira. Bueno, invitaba a violar a las mujeres de los milicianos y de todo esto, ya os podéis imaginar, ¿no? Bueno, hubo una irrupción de tal punto que no se graban discos, la mayoría de espectáculos se arruinan, la producción cultural, la vida en España cambia, se pone gris, y aquí vivimos una larga y torpe autarquía que metió más pobre y más desgraciada la España de aquella época, ¿no? Fue uno de los episodios más tristes, no solo la guerra civil, sino casi los 20 años de autarquía que duró después la historia de este país, ¿no? Y muchos de vosotros vivisteis las consecuencias de la posguerra, de la miseria de la posguerra, ¿no? Es verdad que algunos se enriquecieron, como siempre, y eso ocurre en las peores. La radio se tuvo que reinventar. La radio no... entonces hay un modelo americano, por resumir todo esto, hay un modelo americano que es la radio espectáculo con los locutores estrella. Aquí fue Rafael Santisteban, en otro sitio fue Bové de Glané, en cada sitio era un personaje estrella y se hacía la radio de cara al público. En unos teatritos, las emisoras de radio tenían un auditorio más o menos como este, en el cual se hacían concursos, Bien es verdad que la radio cataliza aquella inquietud cultural que tenían las personas en aquel tiempo. El que quería cantar flamenco, el que quería cantar copla, la que quería recitar, la que no tenía otro lugar de poder expresar aquello que tenían como no fuera la radio. La radio lo hace a través de los concursos porque así comercializan con firmas de aquella época y ahora lo iremos viendo. Este es el estudio de Radio Sevilla con Rafael Santisteban. Aquí tenemos a Bobby de Glané en la portada de la revista Onda. Ahí tenemos eran los años que empieza la radio ya con Matías Prat a retransmitir los partidos, la radioteatro, la radionovela, las coplas. Ahí tenemos a Lola Flores con Manolo Caracol en el año 46 con Rafael Santisteban en una obra que fue el Zambra, que estrenan en el Teatro San Fernando de Sevilla. Aquí tenemos ejemplos, Camarón en un concurso, los anuncios que hacía la prensa, casi siempre eran casas de vino, almacenes de ropa, los que patrocinaban esto. Aquí tenemos, bueno, le da una pata a la historia muy larga porque hay una erupción. Si hasta ahora hemos hablado de flamenco en la radio, a partir de ahora nace la radio flamenca. ¿Qué es esto? Y con esto hago un pequeño paréntesis. La radio flamenca es una radio temática especializada. El flamenco ya no es objeto de una música más, es objeto en sí mismo de tratado, de didáctica, de hablar de la historia del flamenco, de hablar de la historia de los palos del flamenco, de hablar de la historia de los cantaores, de hablar de todas sus circunstancias. Os voy a poner un ejemplo. Mira, estas son las tertulias flamencas de Radio Sevilla, que como saben ustedes, Antonio Mairena en 1962 gana la llave de oro del cante, y eso a él le da un sentido, porque realmente la llave no tenía el sentido que tuvo hasta que no la alcanzó. La tuvo muchos años hasta que se murió. Después ha tenido Camarón, Fosforito, Camarón a título póstumo. Recuerdo que decía Valderrama, dice, porque se vayan preparando la Junta de Andalucía que le tienen que dar la llave ahora a todos los muertos del cante, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, la tuvo el último que fue Fosforito, que nos dejó hace poco, ¿no? Bueno, pues esta tertulia flamenca era un programa que lidera Antonio Mairena, está Luis Caballero, Naranjito de Triana, Matilde Coral, también estaba Chocolate, también estaban otros intelectuales, eran poetas, otros escritores, etcétera, etcétera, y hablaban de flamenco, tenían autonomía propia, no era un programa de radio habitual. Tengan ustedes en cuenta que la opinión en los años 60 todavía estaba secuestrada por el régimen, eso de opinar libremente, pero como era flamenco, pues Iñaki Gabilondo, yo recuerdo que me dice en una entrevista que le hice para este trabajo, que tenía 3 republicanos en la tertulia, en los años 60 hablando por la radio. Claro, eso era todo de soslayado, ¿no? Ellos no podían manifestar su opinión libremente, ¿no? Y en cambio sí lo hacían todos los jueves que hacían este programa. Uno era Luis Caballero, el otro era Antonio Mairena y el otro era Manuel Barrio, que no está en esta fotografía, que después hablaremos de él.
Manuel Barrio, que fue el alma, junto con Rafael Belmonte, el hermano de Juan Belmonte, el torero, el alma de esta tertulia, y Antonio Mairena, por supuesto. Bueno, pues Antonio Mairena lidera esta tertulia porque su teoría sobre el flamenco la lleva a sus últimas consecuencias. Hasta tal punto que, en efecto, antes comentábamos con Antonio, Juan Valderrama en el libro autobiográfico que le hace, la biografía suya que le hace, mejor dicho, Antonio Burgos, Mi España querida, creo que se llamaba, habla de que las tertulias no lo tenían en cuenta, efectivamente Mairena fue muy cruel, entre comillas, muy duro, pero su teoría era llevar el flamenco con toda su pureza, con toda su grandeza y determinado tipo de flamenco. Y ahora os explico eso en qué consiste. ¿Y eso cómo lo hacía? Lo hacía jueves a jueves en su programa. Tuvo tal audiencia, tal respaldo. Y aquí os pongo un ejemplo de una intervención de Antonio Mairena en una pregunta que le hace María Esperanza Sánchez en los años 60 y tanto sobre el juguetillo, que era el remate de la soleá. A ver. Bueno, además fue una aportación de él. El juguetillo. Está hablando de esto, pero podría hablar de mil cosas. Él ostentaba la autoridad ahí. Después de hablar de Mairena, ya después no hablaba nadie, porque claro, ten en cuenta que él había escrito ya el libro ese, Mundo y Forma del Cante Flamenco, en 1963, con el poeta Ricardo Molina, que tenía... Es posiblemente un libro... En aquel momento era la Biblia del flamenco, después pues se ha denostado, se ha dicho que no sé qué, pero en aquel momento ellos lo hacen posiblemente con un sentido más poético que científico, pero con el conocimiento que había en aquel momento era la obra más seria que se había hecho hasta el momento del flamenco, ¿no? Es verdad que después ha quedado muchas de esas teorías totalmente rebatidas con investigaciones, pero es como todo, ¿no? Van evolucionando las cosas, pero la intención era llevar el flamenco, ¿no? Chiquel de la época. ¿Qué consigue esta tertulia? Y aquí vamos, aquí Naranjito de Triana nos lo cuenta. Mira, escuche usted. La misa flamenca, que fue uno de los pasos más serios que se ha dado para dignificar el flamenco, al hacer la misa, porque salieron de hecho algunas cosas para la misa, pero que no eran misa, eran temas religiosos, pero lo que era una misa oficial, como la que hicimos nosotros, cantando los textos litúrgicos sin variar ni una frase, porque el arzobispo de Sevilla, Bruno Reano, nos pidió una audición de lo que íbamos a hacer y nos puso como condición imprescindible no variar ninguna frase de lo que eran los textos litúrgicos. Le dieron el premio Onda a la misa flamenca. La misa flamenca la llevaron por todo el mundo. Además es un trabajo concienzudo, los textos litúrgicos llevados a sus últimas consecuencias y tuvieron que ensayar una y otra vez y hay muchas anécdotas sobre esto. Bueno, consiguen además ponerle a un barrio de Sevilla, la tertulia, consigue ponerle a un barrio de Sevilla los nombres a las calles. Ahí está el polígono San Pablo de Sevilla, se llama Avenida La Soleá, calle de la Taranta, plaza de Manuel Torres, plaza de Tomás Pavón, plaza Antonio Mairena. Sigue así, claro. Allí se estrenó esta misa flamenca, porque el delegado provincial de la vivienda, que era el cargo del régimen de la época, también formaba parte de estas tertulias, ¿no? Y tuvieron mucha influencia. Además hubo numerosísimos artistas flamencos que se fueron a vivir al polígono San Pablo: Lebrijano, Farruco, Chocolate, Manuel Mairena, Los Montoya, muchísimos estaban allí. El propio Manuel Barrios vivía en el polígono San Pablo. Había distintos pisos de distintos niveles, lo que tú quieras, pero allí en el barrio vivían todos y había una gran comunidad flamenca. Aquí están repartiendo el premio Ondas. Y ahí tenemos la actuación de la misa flamenca en el polígono San Pablo de Antonio Mairena, como se le cala el poeta. Bueno, Naranjito. Que se empezó a tomar un poco más en serio el flamenco, que aunque siempre había una gran afición, pero aquí era también didáctico al mismo tiempo, ¿no? Porque era un programa cultural
Bueno, Naranjito, una entrevista que le hice yo en 1994, además era un hombre con una cultura extraordinaria y con un gusto y con un trato, lo recuerdo muy bien porque yo de aquella época no lo conocía porque era muy niño y gracias a él pues tuve, aquí hay unos ejemplos, aquí tenemos fíjate lo jovencito que era Manolo Franco, con Manuel Calero, o el poeta ahí acompañando a Pepe Perejil. Aquí una de las viñetas de los periódicos de la época dice, de misa viene, ¿no? O el otro que está diciendo, si no sabes tocar las palmas no te puedo admitir de monaguillo, ¿no? Era la broma de la época. Analicé las actas originales de los años de 1968 al 78 para ver si esos programas verdaderamente eran tan importantes como decían. Bueno, y la sorpresa mía era la audiencia tan bestial que tenía ese programa. En esa hora tenían 213.000 oyentes. Eso es impensable que hoy lo tuviera una emisora de radio local como lo tenía en aquella época, para que vean ustedes la importancia que esto tiene. Consiguen, ahora vamos a hablar, este programa consigue además, entre otras cosas, una labor social extraordinaria. Por ejemplo, crear un convenio colectivo de la Seguridad Social con los artistas flamencos para que accedieran los flamencos a tener una cartilla del médico. Y yo recuerdo que escribe Manuel Barrio en ABC, dice, ya no tendrán los artistas flamencos que pedir para su entierro como Vallejo o no sé quién, tal y cual, porque a partir de ese momento iban a tener su cartilla, su médico, su paga, en fin, etcétera, etcétera. Unas cuestiones que en aquel momento, estamos hablando de finales de los años 60, era impensable para los artistas flamencos. Esta tertulia interviene también en la creación de los festivales flamencos. Y este modelo de programa de radio tiene lugar en muchos lugares de Andalucía y después de Madrid, Barcelona y muchos otros sitios de España, y ahora lo veremos, como he podido comprobar. Fue un modelo que a partir de ese momento, y además con otra particularidad, ¿qué cantes se ponían en esa tertulia? ¿Qué cantes se hacen en la discográfica a partir de esta corriente? ¿Qué cantes, qué artistas intervienen en los festivales flamencos? Estamos hablando que deja de tener peso. Y esto no es contrapunto ni mejor ni peor, es lo que la historia ha sido. Deja de tener peso los artistas flamencos de la ópera flamenca y comienzan a tener valor los artistas flamencos que hacen un canon estético propuesto por Mairena. ¿Quién canta en los festivales? Lebrijano, Fosforito, La Paquera, Camarón, Meneses. ¿Quién deja de actuar en ese tipo de festivales o el tipo de grabaciones de las discográficas? Pues tiene menos peso Valderrama, que era un maestro enorme, que no le vamos a quitar ni un ápice al mérito, posiblemente una de las enciclopedias más grandes que ha tenido la historia del flamenco, y el resto de los Antonio Molina, los Pepe Pinto de la época, los discos dedicados empiezan a desaparecer, ese otro tipo de flamenco que se hacía durante los años 60 empieza a bajarse para subir ese otro tipo de flamenco canónico que propone Mairena, y es el que hace la discográfica. La discográfica Belter, Zafiro, CBS, Pavós, todas las grandes discográficas que estaban instaladas en España empiezan a grabar los artistas flamencos prácticamente al dedillo. Además, muchos de ellos, como es el caso de Manuel Barrio, eran asesores de esas compañías y, oye, aquí tiene que estos cantes, tiene que ser estos palos, tiene que hacer no sé qué. Había una didáctica, había un mensaje, ¿no? En la radio antes de esa época era impensable escuchar una seguirilla, escuchar una taranta, escuchar una malagueña del Mellizo, tal y cual. Alguna vez se ponía, porque Pericón, porque no sé qué, porque la antología del Pavo que se grabó en el año 50 y tanto, se ponía. Mira, hay un ejemplo que yo pongo en Radio Vida, que era el origen del Radio Popular de Sevilla. Me contó Alfonso Eduardo Pérez Orozco, en una entrevista que le hice para este libro, que desde 1955 a 1960, durante los primeros 5 años, el cura que dirigía, que era granadino, Padre Linares creo que era, no consintió emitir flamenco en esa emisora porque dijo que el flamenco allí no podía sonar, que era una flamenca, o sea, era una emisora para gente joven, con la vanguardia de cual, que era muy culta y que no podía poner el flamenco. Entonces, Romualdo Molina consigue que el cura le deje poner, como era de Granada, le dejó que pusiera una granaína, y a partir de ahí ya empezaron a meterle un poquito de flamenco hasta que Radio Vida pues empezó con Alfonso Eduardo a hacer cosas de flamenco, ¿no? De ahí su amistad con Antonio Mairena. Bueno, ese programa de flamenco se irradia y lo hay en Granada. En Granada se trataba el flamenco. Aquí está Rafael Gómez Montero, que era abulense, y hacía un programa de flamenco que era una exquisitez en La Voz de Granada, o Juan Bustos en Radio Granada durante muchos años.
un flamenco con una elegancia, con un trato, con una didáctica y siguiendo esa corriente de lo que anteriormente hemos dicho en Granada como no he visto en ningún sitio. También lo hacía Gonzalo Rojo en Málaga o Arcadio Larrea en Radio Clásica, que ahora cumple 60 años en sus inicios. Aquí está Manuel Fernández Peña y Juan de la Plata en Jerez. Miguel Acal, que era un personaje pionero también desde 1963 hasta 2002, que murió haciendo programa flamenco, era la voz de Guadalquivir, fue un personaje aquí en Cataluña. Aquí observaba como Ricardo Romero, Juan de Dios Ramírez Heredia o Juan Torrijos hacían uno en Radio Juventud, el otro en Radio Nacional y el otro en Radio Miramar, hacían unos programas de flamenco, una auténtica delicia. Aquí ofrezco una grabación de Juan de Dios Ramírez Heredia hablando sobre la obra de Juan Talega, que me parece excelente, estamos hablando de 1970. Bueno, Iñaki Gabilondo, que le tocó vivir una etapa, fue director de Radio Sevilla entre el 72 y el 76, eran los años de la pretransición, y su visión sobre el flamenco a mí me ha enriquecido mucho, porque él decía que había vivido esa transformación y dignificación que gracias a esa tertulia que estamos hablando había tenido el flamenco. Dice, cuando yo llegué aquí, el flamenco, los artistas flamencos vivían de las fiestas de los señoritos y no sabían si se iban a llevar 1000 pesetas o un guitarrazo en la cabeza. Y cuando yo salí de aquí, los flamencos habían ido a la universidad, cantaban en los festivales, tenían su caché, su sueldo y tenían su seguridad social. Dice, en tan poco tiempo se cambió tantas cosas gracias a la radio. Bueno, ahí estamos. Esto fue un análisis hemerográfico que comprobé que en la prensa de Sevilla en la década de los 60 había 92 denominaciones diferentes de programas de flamenco, nada menos. Y aquí un titular de ABC en 1981 para que vean la importancia que tenían todavía los programas de flamenco. Todo esto con el tiempo ha decaído, el consumo cultural ha cambiado, hoy es el mundo digital y los podcasts lo que está de moda, y aquí otro de los grandes de la comunicación del flamenco que fue Paco Herrera, que estaba en Radio Popular y pasó a ser, y de hecho hace un anuncio que es una página en ABC diciendo aquí la voz del flamenco, ahora en Radio Sevilla Paco Herrera la voz del flamenco, ¿ves? Y aquí estamos, bueno. Emilio Jiménez Díaz, que murió el pasado diciembre, hacía unos programas, y Juan de, a ver si lo digo, Juan de Dios, no me acuerdo, de Juan José Román, en Radio Popular le siguió, crearon los compás del cante. Aquí tenemos a Camarón entrevistado por Paco del Río en Cádiz, el Pepe, que es, a ver si lo digo, de Málaga, pero vivió muchos años, Pepe Marín, en Jerez, era la voz del flamenco. Aquí tenemos a Juan, este era hermano del Beni de Cádiz, cantando, ¿cómo era el nombre? Ya me acordaré, con Pedro Peña a la guitarra, fíjate los jovencitos, en Radio Juventud, él hablaba de flamenco y cantaba también. Aquí tenemos al maestro, sus intervenciones, ya vamos a hablar un poco de Málaga y después sigo con la historia. Esto era un programa que hacía de noche, se llamaba Amiga Luna, cuando se fumaba en la radio, fíjate la de colilla que hay ahí, y hacía un programa, y él siempre hablaba de flamenco, por supuesto. Yo me acuerdo, empezó las emisiones en 1982, el primer programa lo hicieron en el Patio de Andera, y bueno, era una exquisitez de la radio por la noche. Esto era, ¿cómo se llama?, de la Fuente de Marbella, estaba en Radio Marbella. Aquí tenemos Paco Herrera y Carmen Abenza, que empezaron en La Sera, en Málaga. Paco Herrera hace un programa a nivel regional desde Málaga, y Carmen Abenza empezó como cantadora en concursos de flamenco y después hacía un programa de flamenco y después ya hizo todo tipo de intervenciones que ustedes la han escuchado. Esto es una de las cosas más bonitas que se ha hecho en la radio, lo ha hecho Lourdes Galvez del Postigo, con Domi del Postigo, en todos los fines de semana en A Vivir Andalucía, en la cadena SER, y hacían una intervención extraordinaria. Aquí tenemos a Pendón, que fue presidente de la Diputación y un gran entendido en flamenco, y también hizo sus pinitos en la SER de Málaga con una intervención semanal. Bueno, y aquí personaje Juan Atero, que su hijo fue cantador de flamenco, era de aquí de Antequera, hace un programa en una emisora de radio en Antequera durante muchos años, siempre con el luto de su hijo. Y aquí tenemos otros personajes, Aurelio Gurrea, Paco también, y otros personajes aquí de Málaga, ¿no?, de la radio local de Málaga. Esto, Fran Reina, aquí con Carrete, esto, Lourdes, Universo Flamenco, y en Radio Mija, que lo hace Diego Morilla, que lo hace extraordinario también.
En Córdoba, que como estamos aquí muy cerquita de Córdoba, también tenemos la intervención Rafael Cansino, Paco Peña, eran históricos de la radio, retransmitían los concursos nacionales que se hacían en Córdoba todos los años. Agustín Gómez en Radio Popular durante muchos años, su flamencología. Era de Montilla, pero se llevó toda la vida en Radio Popular de Córdoba, perdón. Rafael Cansino en Radio Nacional. Esto era en Cabra, una emisora que había, Radio Atalaya, que después fue Radio Juventud, después fue Radio Cadena y Radio Nacional, y ahí está Paco Carmona con Fosforito y con Adolfo Molina, que fue el que me facilitó estos libros, esta fotografía, emisora de los años 50 y tanto, como es el caso de Morón o como es el caso de Osuna, y aquí tenemos el mundo de los festivales. No se concebió un festival que no hubiera los micrófonos de la radio. Esto estamos hablando de los años 60, pero después más todavía. Aquí tenemos el de Mairena, o el de Morón, o el de, creo que es, ¿qué pueblo hay? Montellano, el Gazpacho Andaluz, como las grandes firmas, porque la radio grababa los festivales y después lo daba los fines de semana. Y los aficionados, había hambre de flamenco. Los festivales se llenaban, la radio lo retransmitía, las casas comerciales lo patrocinaban, y como los aficionados no tenían otros medios, no tenían discos, no teníamos, yo eso lo he vivido, se grababa en los radiocassettes que empezábamos a tener en las casas, las cintas vírgenes, se grababan esos festivales que daban los fines de semana, y eso era una joya para un aficionado, porque podía escuchar a Camarón, o a Meneses, o a La Paquera, o a cualquiera de los cantadores que hubiera en ese momento, cantando en ese festival en directo, ¿no? Que era la retransmisión de esos festivales, ¿no? Bueno, hubo una emisora temática de flamenco que se llamaba Radio Cadena Flamenca. La creó Radio Cadena Española, hubo en muchos sitios, era temática, era el primer ejemplo que hubo, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, fue de 1983 al 87 nada más, pero fue una experiencia extraordinaria que gracias a un americano que venía a aprender a tocar la guitarra con Diego de Castor, y venía cada X años aquí a Sevilla, está José Lero, Diego de Castor, Don Poren y Guillermo Salazar, que su nombre no es Guillermo Salazar, es William, creo que es Riga. Utiliza el nombre español porque se hizo profesor de guitarra, concertista y profesor de español en Estados Unidos. Escribió yo lo conocí, lo que os decía antes, investigando, ¿no? Se descubren las cosas. Entonces, este señor escribió en una revista la radio y el flamenco en España, me llamó mucho la atención, lo traducí, en fin, y decía que en España nada tenía que hacer Stevie Wonder frente a Chocolate, ni Julio Iglesias frente a Camarón. Y entonces da su explicación de cómo había grabado tantas horas, y esto es un ejemplo de la última vez que vino en 1984, grabándose todas las horas que podía del programa de flamenco en la emisora de radio de la época, ¿no? En los años 80 nacen las FM, con esto vamos terminando, y cada emisora que se abría en cualquier sitio tenía alguien que hacía un programa de flamenco. Ahí lo tenemos a Manolo Curá, a Manolo Martín, a Borque, a Alfonso de Miguel, a El Lebrija, con Tere Peña, ahí está entrevistando Federico Sánchez Perniendo Germana, muchos otros lugares. Mira, estos niños, esto me llama mucho la atención. Estos niños, este profesor, en un colegio de Parada, había una emisora local y hacía que los niños se prepararan un programa de flamenco. Es decir, ellos tenían que buscar la temática, los discos, los cantes y explicarlos. Y lo hacían los niños pequeñitos. Y hablaban de Camarón, o de Miguel Vargas, o de Fosforito, de cualquier otra cosa. Le dieron el premio Andalucía Educación y Flamenco en la escuela, y me pareció algo, José Luis López de Marchena, él ha escrito últimamente un libro y me parecía que hizo durante años una labor extraordinaria, lo dejó ya cuando la pandemia, ya se ha jubilado el amigo. Gómez Puma, que en los años 80 también irrumpe, no es que hicieron un programa de flamenco, era un programa de humor, pero llegaba la gente joven y socializó el flamenco. Canal Sur, que comenzó... Canal Sur hizo una buena labor, tiene toda la fonoteca grabada, a diferencia del resto de emisoras que ninguna ha guardado sus archivos sonoros. Bueno, Radio Nacional, que sigue manteniendo, Velázquez Castelu, Teo Sánchez, Manuel Moraga, Manuel Pedra, que ya se ha jubilado, Solea Morente, que hace un programa en distintas emisoras de Radio Nacional. Aquí Los Caminos del Cante, que José María Castaño se ha llevado 25 años haciendo los programas por la red emisora de la EMA, de las emisoras municipales de Andalucía.
Aquí tenemos Flamenco Radio, que ha obtenido el Premio Onda en 2009 a la innovación, que es una innovación, y ese es el futuro al final de la radio, porque cada vez hay menos radio local haciendo programas de flamenco como había anteriormente, sí la radio nacional, como es Radio Nacional, y Radio LED. Bueno, esto es flamencoradio.com. Bueno, no os quiero aburrir. Aquí tenemos otros programas monográficos. Radio Le hace un programa que es una joya, lo hacía Tere Peña durante 25 años, una de las voces más bonitas que ha tenido la radio flamenca, la hermana de Lebrijano y amiga mía. Y Luis Ibarra con Mila también lo han hecho, y ahora lo hace Juan Garrido, que es de Jerez y tiene un gusto, cada domingo de 10 a 12 de la noche en Radio Le, y si no, en los podcasts, como hago yo cuando voy al gimnasio. Esto es un congreso que hicimos en 2016 dedicado a la radio, que inauguró Iñaki Gabilondo y clausuró Jesús Quintero. Jesús Quintero, bueno, estuvo sembrado y pasó todo el mundo del flamenco. Ahí estamos con Velázquez Castelo, al cual le tengo un cariño, es uno de los grandes entrevistadores y poetas, con una sensibilidad enorme del flamenco, con el maestro Manfredi, hijo de Manfredi Cano, Manfredi Mayoral, Paco Perujo y yo, que dirigimos el congreso, y con la Bienal. Así que con esto termino, simplemente decir 3 claves. Una, la radio, el flamenco permanece en la radio desde que existe la radio, porque el flamenco formaba parte del medio ambiente cultural de las capitales. 2, ha habido flamenco en la radio y la radio flamenca, que nace en los años 60. Uno de los propulsores fue Antonio Mairena, quien propone un canon estético que es el flamenco que hoy conocemos, y eso es así, irrebatiblemente es así, es el flamenco que existe, pese a todos los disparates que pudieran decirse en contra del mairenismo, pero el mairenismo nace con el objeto de proteger, de difundir un canon estético y, como decía Antonio Mairena, el pueblo gitano andaluz, que fue su obra, su vida, fue llevar eso y la defensa del pueblo gitano y la dignificación del mismo. Lo utilizó la radio para crear esa obra, y ahí está. Ese modelo lo cogen todas las emisoras de radio y durante muchos años, y eso es lo que hoy tenemos, es lo que hay. Es un programa de radio, como he explicado antes, fue más allá de un programa de entretenimiento, fue una didáctica, educó, socializó, hizo a la gente aficionada, llenaba los festivales que promocionaban, hizo que los artistas tuvieran un sueldo digno, cambió la vida de... Matilde Morán lo contaba, dice, yo la primera vez que cobré 25.000 pesetas fue gracias a los festivales flamencos, y a partir de ahí pudo fijar su tarifa, su caché de artista, porque anteriormente tenía que bailar en fiestas o en pequeñas salas ganando el jornal que le tuvieran que dar. En definitiva, la radio ha contribuido a la socialización, a crear el flamenco que es hoy, y yo estoy totalmente convencido que a lo largo de tantos años ese binomio entre un medio de comunicación y una manifestación artística de las características que tiene el flamenco, que es única en el mundo, que tenemos la suerte de tenerla aquí, han vivido y han coexistido y se han hecho grandes gracias a esa convivencia y esa unión que han tenido el medio de comunicación y el espectro artístico, el medio ambiente artístico del flamenco. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues quedamos en que José Luis iba a hacer la presentación de vida para que a continuación podamos escuchar a Antonio y a David, que para eso están aquí, así que aquí os dejo. Bueno, muchas gracias, Ildefonso. Muy brevemente, gracias por haber venido, y ahora dejamos con un placer tremendo que es escuchar a Antonio Campos y a David de Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ildefonso, por ese librazo que has hecho. Tengo el honor que me lo ha dedicado y me lo llevo para la casa, me lo voy a beber. Me ha sorprendido mucho que alguien como tú tenga un libro mío. Cuando me lo has dicho me he quedado así un poco parado. Lo regalé en un cumpleaños del sobrinito mío.
Me pareció algo, porque era el cuento para niños, me pareció de algo extraordinario. Me has dejado bastante sorprendido. Y bueno, yo hasta hace muy poco tiempo siempre decía, pues yo empecé a cantar ya con una edad, empecé con 25 años, no fui un flamenco, sí lo viví en la cuna, pero nunca pensé en ser profesional y de hecho hasta que en una casualidad me dijeron, tú vales para esto y tú tienes que dedicarte a esto con 25 años, y cambiaron mi vida de la noche a la mañana. En cuestión de 25 minutos mi vida cambió y siempre he tenido la sensación de que yo era siempre llevaba muy poco tiempo en el flamenco, pero llevo un tiempo, voy a cumplir ahora el 30 de junio, cumplo 54 y ya me voy dando cuenta de que ya no soy tan novel en esto del flamenco, sino que ya llevo un tiempecito y viendo ahora todo lo que nos ha mostrado y lo que ese libro encierra, a mí me ha hecho recordar toda mi infancia, de esos festivales donde íbamos toda la familia y yo me acuerdo de poder ver en un verano a Camarón 10 veces. Yo lo he visto a Camarón en un verano 10 veces cantar, porque hacían todos los festivales, entonces era algo... He visto también esa fotografía de la cinta de cassette, que yo era un niño de los que iba con el magnetofón, yo era un niño muy raro, y grababa, y tengo esas cassettes en mi casa. Ahora que esa fotografía me ha hecho recordar toda mi infancia. Hay unas imágenes ahí preciosas. Yo me acuerdo de cuando Chano y Matilde estaban con Vigorra y yo tuve el honor y la suerte de poder hacer algunos programas que se hacían itinerarios. Sí. Entonces yo tuve la suerte de estar con ellos, de viajar, de cantarle a Matilde y de haber hecho algunas cositas. Y he visto a mi querido José María Velázquez Castelu, que lo quiero con locura. Ahí está, lo podemos escuchar todas las noches, además los podcasts, Sí. hoy el consumo de los podcasts... O sea, que me has hecho recordar y vivir muchas cosas y darme cuenta de que bueno, porque ya no es uno tan novel en esto del flamenco, sino que he tenido la suerte de llevar casi 30 años en esto y desde que tengo uso de razón lo he mamado en mi casa. Así que muchísimas gracias por este libro. Gracias. A usted. Bueno, David, ¿qué cantamos? Bueno, que tú vayas pidiendo. Tú pon la guitarra donde tú quieras y... ¿Me cantaros un poquito por malagueña?
de mí. Que el que desgraciado ay, tómase. No merece ni el vivir. No merece ni el Escucha el fandango mío, que lo que digo verdad. Y escucha el fandango mío, que al más hombre hace llorar. Los tercios sí son sentidos de una acopla bien cantada.
la tienes que venerar. Porque la tienes tú que venerar. Ya te he dicho que a mi mamá, tú me la tienes a mí que venerar. Como había intercambio que está puesta en el altar, como había intercambio que estaba puesta allí en el altar. La campana de Carmona, la campanica de Carmona no tiene tan buen que sonido, ay, como tiene que tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene que tu persona. Y a rosa, clavel y alegría, y a rosa y a clavel y a lelía, y se te pone la cara gitana mía cuando te ríes, y se te pone la cara gitana mía cuando te ríes. Quisiera y la boquita de caramelo, aunque hablarte yo no ofende, y la boquita de caramelo, para hablarte que no ofende. Llamarme amparo, llamarme amparo, como el alivio buscaba el enfermo buscaba el alivio, yo lo busco y no lo hago. Bonita está Adriana, qué bonita está
las banderillas primas que gritaba. Amonesta, ay, mamaita, yo me voy con él, que tiene mucho salero. Mamá, yo me voy con él, que tiene mucho salero. Puerto Moruno de Tay, puerto que te vi marchar, lleno un barquito de luna y con la pera a Salama. Mala suerte ha tenido, que por quina en Guay los hermeros han cogido. El y melo, y que melo, que te camelo. Pero mi cuna fue una canasta, criadito entre los gitanos, ay, gitanico de buena casa, la chula, la chula, ah, la chula, la chula, ya la chula, la chula, ya la chula, la chula, ya la chula, ya la chula. Bueno, ya para irme os voy a cantar un poquito por Soleá. Y muchísimas gracias por haberme llamado, por este disfrute de tarde. Gracias, Ildefonso, porque me llevo un regalazo de verdad. Me voy muy contento para la casa. Y es un honor de estar aquí. Yo soy un hombre con mucha suerte y ¿quién me iba a decir a mí, a ese niño que tanto le gustaba el flamenco de chico, que un día va a conocer a José Luis Ortiz Nuevo, a Artito, al poeta, como lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Y tenerlo tan cercano y que él se acuerde de mí, que me pega un telefonazo y me llama y tengo la suerte de tenerlo pues bueno, gracias a él estamos hoy todos aquí y sobre todo yo. Como lo veo el sábado, porque tengo reunión con él el sábado en Sevilla para la Bienal,
Así es que le diré lo que ha pasado aquí, le daré un abrazo de todos vosotros, que sé que se lo queréis mandar. Se lo daré con cuidado porque tiene el brazo así como un poco la virulé, pero el sábado tengo reunión con él en Sevilla, con un proyecto de Bienal, y le daré las gracias y este aplauso que le mandamos desde aquí para él y que se recupere pronto. Así que gracias. Soplaba a la sillita donde tú te ibas a sentar, donde te ibas a sentar, donde tú te ibas a sentar. Mira si mi pena grande cata hace tu voluntad. Mira si mi pena muy grande cata hace tu voluntad. Se meneaban cuando yo paso. La faravilla el puente se meneaban cuando yo paso. Yo te quiero a ti solita, y a nadie le hago caso. Yo te quiero a ti solita, y a nadie le hago caso. Rezarle al Cristo, oh creo y al Rey, rezarle al Cristo, creo y es decir que Dios mío, viejita te quiero.
día sale el sol cuando el día y a mí me sale de noche, ay, hasta el sobaco camina y en toda la parte que debe ver el mundo sale el sol cuando es de día. Que toque el arrebato, que las campanas de los ríos, las campanitas de los ríos. Vení a apagarme este fuego, ay, que está flamenca. Venía a apagarme este fuego, ay, que está flamenca. Que por lo alto de la calle lo alto de la calle, que por lo alto de la calle le digo a mi corazón que tenga paciencia y calle. Le digo a mi corazón que tenga paciencia y calle. Tú eres rico y yo soy pobre, pero llevo en el bolsillo dos monedillas de bronce. Gracias. Bravo.